computadora. Vamos a compartir. Química inorgánica. Esa es la lista. En PDF. Mostrar más. Aquí está, química baja. Ok, vamos a ver, nos va a llevar una media hora, yo creo, ver esta parte que nos resta de esta primera unidad y vemos los pendientes. Vamos a definir, ya definimos lo que es la materia cuando iniciamos el estudio de este tema. Comentamos que la materia pues es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y es el estudio fundamental de la química. Esta materia puede formar mezclas, ¿sí? Y estas mezclas se forman a partir de sustancias. Y estas sustancias o estas mezclas pueden ser separadas nuevamente en sus partes constituyentes o en las sustancias originales a través de métodos físicos. Vamos a ver también que las mezclas pueden ser homogéneas y heterogéneas, dependiendo de la forma en que está realizada o está hecha esa mezcla, y que las sustancias forman compuestos que, a diferencia de las mezclas, son separadas solamente a partir de métodos químicos. Y cuando se separan estos compuestos, se separan nuevamente en los elementos que los forman, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar sobre este esquema de la clasificación de la materia. Y vamos a iniciar, pues, con sustancias y mezclas, ¿ok? Que es la parte de aquí. ¿Qué es una sustancia? Dice que una sustancia es una forma de materia. O sea, una sustancia es cualquier tipo de materia. Puede ser materia o sustancias, ¿verdad? Complejas, o sea, que tengan muchos átomos diferentes. O pueden ser sustancias formadas por un solo elemento químico. Por ejemplo, el oro. El oro es una sustancia, ¿sí? Es una forma de materia que mantiene sus propiedades distintivas, como dice en la definición. Es una forma de materia que tiene composición definida y propiedades distintivas, ¿sí? Que indican que esa sustancia es un determinado tipo de materia que tiene algunas características que la hacen diferente a todas las demás, ¿no? Entonces, las sustancias son tanto elementos químicos como sustancias más complejas, como el azúcar, dice, el amoníaco también es una sustancia, el oro, el oxígeno, el agua es una sustancia. Entonces, dice que las sustancias difieren entre ellas por su composición y se pueden identificar de acuerdo a su aspecto, su color, su sabor y otras propiedades. Entonces, realmente toda la materia, mientras conserve sus propiedades distintivas, que se pueda diferenciar una materia de otra, todas esas materias se denominan sustancias, ¿no? Sustancias. Ahora, estas sustancias se unen para formar mezclas. Una mezcla, dice, es una combinación de dos o más sustancias en la que estas, es decir, las sustancias que conforman la mezcla, conservan sus propiedades distintivas, ¿sí? O sea, no hay una reacción química en una mezcla. Por eso es una mezcla, porque simplemente es una combinación de varias sustancias y como no hay una reacción química, las propiedades de las sustancias que forman esa mezcla no cambian, ¿no? Dice algunos ejemplos familiares, son el aire. El aire sabemos que es una mezcla de dos gases. ¿Cuáles son? Oxígeno y nitrógeno. Oxígeno y nitrógeno, ¿sí? Un 21% de oxígeno aproximadamente y un 79% de nitrógeno.
del cual al respirar nosotros, pues aprovechamos simplemente el oxígeno y el nitrógeno, pues lo exhalamos al separarlo de la mezcla de aire. Desechamos el nitrógeno. Las bebidas gaseosas, dice, un refresco es una mezcla de varias sustancias. ¿Sí? Realmente, por mencionar una marca, ¿no? Una Coca-Cola, pues. Esa Coca-Cola se formó con una mezcla de sustancias diferentes y no hay una reacción química entre ellas. Simplemente podemos utilizar un método para separar los componentes de la coca, que todavía no se ha logrado encontrar ese método, ¿no? Recuerden que la fórmula de la coca es la fórmula más antigua, porque tiene unos 1860, tiene más de 100 años, tiene. Yo creo que unos 120 años tiene esa fórmula. Y nadie ha podido saber cómo está hecho, ¿no? Y es una mezcla, fíjense. Pudiera separarse en sus componentes originales y sin embargo todavía no se ha podido hacer eso, ¿no? No se conoce la fórmula de la Coca-Cola. La leche también es una mezcla, ¿sí? Contiene agua principalmente y algunos otros compuestos orgánicos que se pueden separar de esa mezcla. El cemento también es una mezcla de varias sustancias que forman el cemento. Si le echas agua, pues ya se lleva a cabo una reacción química que cambia la composición de la mezcla, ¿no? Pero sí, es una mezcla, o sea, no... Ahorita vamos a ver la diferencia entre la mezcla y el compuesto. Una mezcla es la combinación de varias sustancias, sin que cambien las propiedades distintivas o las propiedades físicas y químicas de esas sustancias, ¿no? Entonces, dice, las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas. Quiere decir que si mezclamos dice aquí, bueno, aquí viene un ejemplo, dice, cuando se disuelve una cucharada de azúcar en agua, se obtiene una mezcla homogénea, en la que la composición de la mezcla es uniforme, ¿sí? Ahí pues, se aprovecha la propiedad de solubilidad que tienen algunos cristales como el azúcar, pero el azúcar cuando se pone en agua se mezcla bien y cualquier parte de este volumen de agua tiene el mismo sabor, ¿no? Eso indica que el azúcar está uniforme en todo el líquido. Por eso todo el líquido sabe igual. Nada más hay que mezclarlo bien, ¿verdad? Para que se mezcle bien esa solución. Entonces dice, sin embargo, al mezclar, bueno, ¿cómo pudiéramos separar de forma mecánica o con un proceso físico el azúcar del agua que ya hice una mezcla? Porque esa es una de las condiciones para que sea una mezcla, ¿verdad? Que se pueda separar nuevamente mediante un proceso físico en las sustancias que se mezclaron o que lo componen. ¿Cómo se les ocurre separar el azúcar del agua una vez que ya está mezclado? Evaporar el agua para que quede. Evaporar el agua, correcto. Filtración. Darían, evaporar. Cristalización. ¿Alguien más comentó ahí qué dijo? Cristalización. Por cristalización, correcto, también podemos aprovechar esa propiedad de los cristales, ¿no? De que dependiendo de la temperatura se cristalizan, ¿sí? Es interesante que manejen esos conceptos, ¿no? Qué bueno. Si yo meto esa agua y está saturada a cierta temperatura, si la meto al refrigerador y la enfrío, y la enfrío, y la enfrío, hago que se cristalicen, pues, los cristales de azúcar, ¿verdad? Que están Voy a comprar un poquito el cargador. El cargador, lo voy a probar un poquito. Lo voy a usar un poquito. Ok, entonces muy bien. Esta mezcla de azúcar y agua podemos separarla y no mediante un proceso químico, ¿no? Es por temperatura, por cristalización o por evaporación. Dice, sin embargo, al mezclar arena con virutas de hierro, por ejemplo, en este ejemplo de tanto una como la otra, o sea, los dos componentes de esta mezcla, la viruta de hierro y la arena, forman una mezcla no homogénea. ¿Por qué? Porque por más que la mezcles
como tienen características muy diferentes, aunque sean sólidos, tienen características diferentes como la densidad, ¿sí? El tamaño de partícula pudiera ser también. No permite que se mezclen completamente y eso se denomina una mezcla heterogénea. ¿Ok? La constitución de la mezcla es no uniforme. Muy bien. Al igual que comentábamos ahorita, una mezcla es aquella que podemos separar. Aquí estaríamos separando las virutas con un imán y pudiéramos separar perfectamente bien todas las virutas y vuelven a quedar las sustancias que lo formaron, ¿no? Entonces, esa es la característica principal de una mezcla. Las sustancias que la forman se pueden separar por algún método físico, ¿sí? Y hay sustancias o mezclas, perdón, homogéneas o heterogéneas. Esto es en cuanto a sustancias y mezclas. Ya sabemos que una sustancia pues puede ser un elemento químico como el oro, como el oxígeno, como el nitrógeno, como cualquier elemento de la tabla periódica es una sustancia. Y también materias más complicadas como el azúcar, siempre y cuando siempre sean eso, ¿verdad? Tengan sus propias características y propiedades que no cambien, ¿verdad? Que no cambien. Muy bien. Entonces, hemos hablado aquí de que la materia se manifiesta o la identifico como sustancias de diferentes características. Las sustancias se mezclan, las puedo mezclar y combinar, las cuales puedo separarlas posteriormente. Y hay dos tipos de mezclas, que son las homogéneas y las heterogéneas. Nos faltaría hablar entonces cómo las sustancias también forman compuestos. ¿Ok? Vamos a hablar entonces sobre eso. Y para eso, pues vamos a definir primeramente los elementos químicos. Ya sabemos que un elemento químico, de acuerdo a la estructura, al estudio de la mecánica cuántica, que es el estudio de los átomos, los elementos químicos pues son átomos individuales formados por diferentes números de electrones, protones y neutrones. Y sabemos que los elementos químicos pues son sustancias que no se pueden separar en otras más sencillas por medios químicos. Es decir, que aunque pongamos a reaccionar varios elementos, estos siempre reaccionarán para formar elementos más o sustancias más complejas llamadas compuestos, pero no se pueden subdividir, ¿no? En una reacción química no vamos a desintegrar los átomos, ¿sí? Entonces, dice que hasta la fecha se han identificado 118 elementos, que son los que están en sus tablas periódicas, y la mayoría de estos se encuentran de manera natural en la Tierra. ¿Sí? Entonces, como dato, el elemento más grande que se encuentra de manera natural en su tabla periódica es el número 92, que es el uranio. Sabemos que ya a ese nivel de tener 92 electrones girando alrededor del núcleo, los hace inestables y esos elementos suelen ser radiactivos. Por eso se utiliza el uranio para crear plutonio para los procesos nucleares, ¿no? Todos los demás elementos existen, pero son inestables, es decir, no se encuentran en la naturaleza en forma natural, ¿no? En forma normal. ¿Okay? Los átomos, dice, de una gran cantidad de elementos pueden interactuar entre sí para formar compuestos. Por ejemplo, dice la combustión del hidrógeno gaseoso y el oxígeno gaseoso forman agua. Si nosotros quemamos hidrógeno, sabemos que el hidrógeno es un combustible muy combustible, ¿no? Es altamente peligroso el hidrógeno y aún más peligroso como combustible es el oxígeno. El oxígeno se prende muy rápidamente, requiere una concentración baja para incendiarse. Y los dos al quemarlos, los podemos quemar con un quemador, ¿no? Como en una estufa, ¿no? Los mezclamos, son dos gases que se pueden mezclar sin que pase nada. Los mezclo y luego los paso a través de un quemador
y le prende un cerillito ahí y empiezan a quemarse como el gas butano de la estufa. Aquí lo que pasa es que estos dos componentes van a formar agua como resultado final de su combustión. ¿Sí? Forman agua. El agua es una sustancia, como comentamos aquí ahorita que definimos las sustancias. El agua es una sustancia, ¿sí? Pero porque mantiene sus propiedades como agua, no cambia, ¿no? Si la enfrío, si la caliento, sigue siendo agua. Por eso es una sustancia. Pero también es un compuesto. Y es un compuesto porque está compuesta por dos sustancias independientes, dos sustancias que se transformaron en otra diferente cuando reaccionaron entre sí y formaron agua. El agua tiene características o propiedades completamente diferentes a las sustancias que la forman, ¿sí? Al unirse el hidrógeno con el oxígeno, forman una sustancia que es líquida. Viene de dos gases y formó un líquido. Por eso el compuesto se diferencia de una mezcla. Porque si yo mezclo, yo puedo mezclar el hidrógeno y el oxígeno, pero si los mezclo nada más, nunca van a formar agua. Y pudiera volverlos a separar mediante un proceso ahí físico y me vuelve a quedar el hidrógeno y el agua. Lo que hace que se genere el compuesto es un proceso químico que hay que llevar a cabo con esa mezcla, ¿sí? Y ese proceso químico se llama combustión. La combustión es un mecanismo químico, es un proceso químico, es una reacción de combustión, ¿ok? Y así es como formamos los compuestos. Dice, a diferencia de las mezclas, los compuestos solo se pueden separar en sus componentes puros, utilizando medios químicos, no medios físicos, ¿sí? O sea, no podemos colar el agua o no podemos calentar el agua y decir, si lo caliento el agua, se va a separar el oxígeno del hidrógeno y me van a volver a quedar las dos sustancias. Eso no ocurre. Si calentamos el agua se va a evaporar, pero sigue siendo agua, porque no es una mezcla, es un compuesto. La única forma de volver a tener los elementos originales es mediante un proceso químico. ¿Ok? ¿No hay ninguna pregunta hasta aquí? ¿Qué método pudiéramos usar para separar el agua nuevamente en sus elementos químicos, jóvenes? ¿Quién ha oído por ahí de algo? ¿Cómo pudiéramos volver a separar el agua en oxígeno e hidrógeno? Recuerden que ese proceso se utiliza ya en los vehículos eléctricos, ¿va? Y en los vehículos que son sustentables, los vehículos híbridos, para generar el oxígeno y el hidrógeno que se quema en el motor. Y esos carros consumen agua. No llenan el tanque de gasolina, llenan el tanque de agua. ¿Cuál es el proceso que usa el vehículo para separar el oxígeno y el hidrógeno y poderlo quemar en el motor? Y producir trabajo, ¿no? Que se mueva el carro. ¿No han escuchado de eso? Maestro, ¿la centrifugación qué es? Mande. La centrifugación, ¿qué es? Centrifugación es separar, ahora sí que podemos separar una mezcla mediante un proceso físico que es la centrifugación. Es decir, tú puedes tener una mezcla de dos sustancias que tienen diferente peso, tienen diferente masa, ¿no? Son diferentes dos sustancias. Y si las haces girar, por ejemplo, los componentes de la sangre se separan por centrifugación. Metes una muestra de sangre que tiene varias sustancias solubilizadas en la sangre y la haces girar en una máquina que se llama centrífuga. Hace girar, esa muestra gira en forma circular, así, gira, como si fuera una lavadora. Ya ves que las secadoras de las lavadoras utilizan el proceso de centrifugación, ¿verdad?
empiezan a girar muy rápido y la ropa empieza a girar y el agua sale disparada por la fuerza centrífuga que le da la misma velocidad radial, ¿no? Entonces, ese es un proceso mecánico o físico que se utiliza para separar mezclas, correcto, mezclas. Pero el agua pues no la podemos separar mediante centrifugación, el agua no. Aquí la forma de separar el agua sería mediante un proceso químico que se llama electroquímico, que se llama electrólisis. Al pasar una corriente eléctrica por el agua, esa corriente eléctrica rompe los enlaces del agua y vuelve a separar el oxígeno y el hidrógeno como elementos químicos o como sustancias. Por eso esos carros que consumen agua lo que hacen es que tienen un sistema eléctrico y el agua pasa se llama celda, una celda electrolítica. El agua entra a esa celda, que es una cajita, es como una pila, y le hace pasar una corriente eléctrica y se generan dos gases, el oxígeno y el hidrógeno. Y esos dos gases son enviados al motor para ser quemados como combustibles, ¿sí? Entonces, esos carros es lo que hacen con ese compuesto, no con el agua. Ahora sí que consumen agua en lugar de... Realmente están consumiendo combustibles, ¿no? Pero los obtienen a partir del agua, ¿ok? Muy bien, entonces, hasta aquí vamos a concluir para esta primera unidad de competencia. Hasta aquí vamos a evaluar todo lo que platicamos sobre lo que es la teoría cuántica, las ondas electromagnéticas, los problemitas que hicimos con las ondas electromagnéticas o con la luz, ¿no? Con el espectro electromagnético, de tal forma que cuando estemos trabajando ya con los procesos químicos y utilicemos la luz como una fuente de energía para las reacciones químicas, pues ya sepamos, ¿verdad?, cómo trabajar con las ondas electromagnéticas. Y este último tema sobre lo que son la materia química, la materia y las sustancias para formar o mezclas o compuestos químicos, ¿ok? Recuerden que la sustancia es cualquier materia, ¿no? Únicamente que mantenga sus propiedades siempre. Entonces, hasta aquí estaríamos evaluando este primer parcial. Este material lo vamos a subir en la plataforma junto con el otro que ya está ahí, para que lo tengan ahí como material de estudio. Y sería cuestión de fijar cuándo evaluamos este tema. ¿Cuándo lo quieren? El otro grupo lo va a hacer el martes que entra. Lo hacemos igual la otra semana, el próximo martes. ¿Qué opinan? ¿O lo hacemos Sí. para que quede la misma fecha pues que el otro grupo, y tengan ustedes oportunidad de revisar el material que tenemos ahí para estudio, los problemitas de la tarea que se hicieron y los que se hicieron aquí en clase. Revísenlos, revisen su tarea, ya se las revisamos por ahí, entonces por ahí ya pueden ver qué les salió bien o qué les salió mal, y me pueden preguntar en clase. De aquí al otro martes todavía nos vamos a ver varias clases. Aprovechemos para pedir asesorías en caso de que tengan alguna duda, ¿no? Entonces estamos a tiempo, nos quedaría una semana para hacer esta evaluación. Es el martes, ¿sí? A la hora de clase. El examen van a abrir su plataforma, ¿ok? Van a abrir su plataforma y ahí va a estar el examen como una actividad en esa semana. Va a decir examen, primera unidad de competencia. Entran ahí y ya les va a aparecer el examen y lo resuelven. Y ya queda guardado el examen ahí, ¿no? Entonces, lo vamos a aplicar a través de la plataforma. Y estaremos conectados, yo estaré conectado, igual así, si requieren algún apoyo ahí, alguna duda que tengan sobre el examen, pues vamos a estar conectados para que me puedan preguntar alguna duda que tengan ahí, ¿no? Como si estuviéramos en la clase, ¿no? Aplicando el examen en el aula, ¿sí? Entonces vamos a estar conectados todos en ese momento. No crean que le voy a poner el examen y ahí nos vemos la próxima clase, ¿no? ¿Ok?
No sé si tengan alguna pregunta sobre eso. Vamos a tener tiempo limitado. Sí, va a ser 1 hora. Al mismo tiempo de clase, el examen lo voy a diseñar para que se conteste en menos de 1 hora, ¿no? 40 minutos que se conteste el examen. No sería algo que pudiera exceder ese tiempo, ¿no? Sería 1 hora. ¿Ok? ¿Alguien más que tenga alguna duda sobre esto? No. Muy bien, entonces, pues revisen su material. Ahora sí, pónganse a estudiar. Revisen su material, chequen ahí lo que hemos visto. Y la próxima clase, si tienen dudas, ahí mismo me preguntan, ¿sale? Para que no se les vaya a acumular no vayan a quererse ponerse a estudiar un día antes del examen, porque si les salen dudas, ya va a estar muy complicado resolverlas, ¿no? Entonces, si no hay más preguntas, pues nos vemos el día, ustedes nos vemos mañana, ¿no? Mañana tenemos clase. Profe, ¿Sí? yo que recién voy entrando a clases y todo eso también, voy a hacer el examen y todo normal. Sí, ponte a estudiar. Ahora sí que ese es el detalle, ¿verdad? Luego de cuando entran muy tarde, y me imagino que eso te pasa en todas las clases. Sí, apenas entré ayer. Sí, pues, checa los materiales de estudio que están ahí, las presentaciones, pues son las mismas que revisamos aquí en clase. Ahí viene toda la información necesaria, pues sí te vas a tener que poner a chambear un poquito más para actualizarte, ¿no? Lee las presentaciones, chécalas y pregúntame. Pero el chiste es que empieces a estudiar ya todo eso para que no te complique más. No, sí estoy bien. Y ya cualquier duda que tengas, pues ahí tienes mi celular también, ahí es donde estuvimos en contacto, y mi correo. Y cualquier asesoría, pues para todos, ¿no? Cualquier asesoría, ya saben, estamos aquí a la orden, ¿no? Nomás pregúntenme, jóvenes, pregúntenme, sí. A mí me gusta que me pregunten mucho en las asesorías, ¿no? Porque eso me da una certeza de que van a salir mejor en los exámenes. Porque como les digo, el que no pregunta es por dos situaciones extremas. O no sabe nada, no sabe ni qué preguntar porque no ha estudiado. O lo sabe todo, ¿no? Pero lo malo es que la mayoría de las veces es porque no sabe nada, ¿no? Entonces pónganse a estudiar, por favor, y ya vemos cómo van el día de mañana. ¿Sale? Vale. Muy bien. Pues, vámonos. Nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta mañana, Que profe. tenga buen día. Igual. Adiós. Bye. Hasta luego.